Hola, distinguida doctora Magíster Andrea Procel Moreno y estimados compañeros de la Universidad de Loja del tercer semestre de Derecho. Mi nombre es Clever Vera. Voy a exponer un tema de la materia de sociología jurídica que es la libertad como condición fundadora del derecho por el autor y jurista Carlos García Torres. Comenzamos. Este artículo está basado en el antiguo derecho romano, que es creadora de un sistema orgánico y conceptual independiente, naciendo así la idea de la libertad de manera ética y jurídicamente hablando como derecho esencial y fundamental de la persona. Podemos decir que estas raíces romanas hacen aporía fundamental entre una condición necesaria y los intentos del uso de la noción de la libertad en los sistemas jurídicos. Seguimos. El derecho como sistema orgánico y conceptual. Se puede decir que esta idea tiene muchas aristas. Quiero definir la palabra aristas, que significa borde, filo o extremo. Y tiene, por ejemplo, estas aristas. La teoría sociológica sistemática de Nicolás Luhmann, que nos dice, la sociedad opera de forma análoga a los sistemas biológicos con diversos subsistemas, como es el subsistema jurídico y el código dual, entre paréntesis, abro paréntesis, indeterminado y subjetivo, cierro paréntesis, de justicia e injusticia como elementos cohesionador de la sociedad, cohesionador con H. Otro ítem, hipótesis del derecho como un sistema orgánico y conceptual creado en Roma, que hasta la actualidad son usados por abogados y administradores de justicia, cabe recalcar, hasta ciertos límites. La libertad como piedra angular de sistemas éticos y jurídicos. Eh, Basándonos en la idea de libertad como fundamento principal de cualquier sistema religioso o ético, tenemos como personaje principal a Santo Tomás de Aquino, que nos dice, el hombre se diferencia de las criaturas irracionales por tener dominio de sus actos, por lo cual toda acción del hombre son humanas, por el simple hecho de que tiene el don de la razón y la voluntad y ser libre de elegir, entre paréntesis, libre albedrío. Parafraseando esta idea, puedo concebir el sistema religioso ya sea como castigo o recompensa, según la percepción de la persona. Por otro lado, según el protestante y jurista Christian Thomasius, dice que el hombre siempre hablará de lo que para él es correcto y no hablará cosas diferentes de lo que él cree. Por otro lado, con el mismo autor, dice, porque solamente hay daño en la tiranía sobre la conciencia. También Immanuel Kant critica sobre su texto Crítica de la razón práctica. Nos dice que la necesidad de la libertad como piedra angular de cualquier sistema ético, según el autor, también puede usarse como necesidad apodíctica. Necesidad apodíctica
buscando encontrar fundamentos no físicos de la conciencia que no estén incluidos en los fenómenos contingentes, que tengan una existencia a priori por medio de las teorías de sucesión y extensión. Otro ítem nos dice que la libertad es la condición necesaria para cualquier sistema jurídico, porque el ser humano escoge un determinado curso de acción para que de aquí funcione la normativa de poder coercitivo. Bueno, esto quiere decir que si la persona hace algo que está en contra de las leyes, tendrá que enfrentar a la justicia, quiera o no quiera, o sea, a la fuerza. Entonces, la libertad es la condición necesaria para cualquier sistema jurídico. Seguimos. La aporía fundamental de la libertad. Esto nos dice que existe una aporía comparable de libertad con la aporía del ser de Aristóteles, como lo dice Humberto Eco. Ante todo, quiero definir la palabra aporía. En el diccionario español nos dice que aporía es paradoja, contradicción o imposibilidad, dificultad lógica e insuperable. Siguiendo con el tema, nos dice que si tomamos al ser humano como fundamentos del pensar y del decir, ¿cómo podemos, definirlo si al hacerlo lo utilizamos, perdón, ¿cómo podemos definirlo si al hacerlo utilizamos las mismas herramientas a las que el ser da origen? Tampoco pudiera existir la libertad para predicar los derechos humanos sin utilizar la libertad de sin utilizar los elementos jurídicos. Porque cabe recalcar que los pueblos antiguos no estaban no estaban creando derechos, porque los pueblos antiguos tenían rudimentarios ordenamientos jurídicos que más bien ordenaban a súbditos y no a ciudadanos, como nos dice Luckmann. Simplemente estaban creando una serie de prescripciones arbitrarias que no constituían un sistema y no contenían una base conceptual que el súbdito entendiera más allá que el castigo, como por ejemplo en el antiguo imperio babilónico, con el antiguo código Hammurabi. Quien respetaba estas leyes o normas solo lo podían hacer quienes eran dueños de su vida y de su voluntad, o sea, hombres libres. ¿Qué quiere decir? Que eran hombres adinerados, políticos, o eran héroes de guerras, porque esto no le servían, este derecho, a los esclavos ni a gente pobres. La falta de libertad en aquellos tiempos le impedían predicar el pseudo derecho. ¿Qué significa pseudo derecho? Es mentira, falsedad del derecho. Eso fue una hipocresía que solamente le convenía a gentes adineradas. Siguiendo con la aporía fundamental de la libertad, podemos decir que actualmente la falta de libertad en la antigüedad impidió reflexionar sobre los derechos de subordinación en aquellas sociedades. Lo dice Immanuel Kant. Solo la libertad puede servir como axioma inicial para las construcciones del edificio de razonamiento jurídico. Como lo dice Immanuel Kant.
No es lo mismo libertades subordinadas como las libertades determinantes de la voluntad, como ocurrió en Babilonia, por ejemplo, en la antigua China, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, que eran derechos subordinados. ¿Y esto qué trato de decir con esto? Que cuando está un estado subordinado o una persona subordinada tiene que hacer lo que el superior disponga, aunque esta orden a uno no la vea bien o la vea inmoral. En cambio, y hay que obedecerla, quiera o no quiera. En cambio, las libertades determinantes de la voluntad consiste en que yo elijo, yo doy mi elección, no importa si esté buena o mala esa elección, pero es mi determinación. Como puedo decir, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, definen la libertad de tránsito como el derecho de circular libremente, o en otro ámbito se puede escoger libremente cualquier religión en la que tiene ambos ejemplos de libertades subordinadas. Son similares con el sistema jurídico denominado derecho, que hay que obedecerse. Seguimos. La aporía fundamental de libertad, también puedo decir, tocar el punto, el ítem, como dice tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto de San José, tienen aporía de libertad porque permiten que se restrinjan algunas libertades e impiden que otras se toquen. Por ejemplo, un derecho intocable e inherente como es la dignidad humana. Puedo decir también otro derecho intocable e inherente que es la vida humana, porque sin vida no hay derecho. En los ordenamientos jurídicos internacionales llamados fundamentales, entre comillas, son en sí mismas contingentes y no necesarias. Solo es necesaria y no contingentes la libertad fundadora, que según Kant y otros autores constituye la piedra angular de los sistemas jurídicos. Por su parte, Kant nos dice, los seres con voluntad son racionales y son llamados personas, y los seres irracionales, como los animales, son medios que nosotros usamos, llamadas también cosas. Por lo tanto, la dignidad humana ampara las libertades no por fundamentales, ni mucho menos subordinados, como en Babilonia, sino que proviene de la libertad esencial y fundadora. En los gobiernos de factos y en los regímenes democráticos, como vivimos en los gobiernos actualmente en Ecuador, cuando se establecen estados de excepción, se viola toda esta libertad fundadora, la negación del derecho, con graves consecuencias a prever, por ejemplo, personas inocentes muertas, muchos heridos, no se puede salir a la calle y todo está caro. Se viola todos los derechos que son fundamentales para el ser humano. Conclusiones. La libertad como condición necesaria y fundadora de los sistemas éticos y jurídicos defendida especialmente por Immanuel Kant. 2. La idea de la libertad como fundamento moderno de los derechos humanos. 3. Cuando se niega la libertad fundadora, se niega todo el ordenamiento jurídico. 4. Existe una aporía fundamental entre la libertad con las condiciones anteriores con las posteriores. 5. Esta aporía se hace evidente en los regímenes de facto y en los estados de excepción
que conllevan violencia y niegan el sistema jurídico. Para terminar, la bibliografía que tenemos a Kant y Manuel con la crítica de razón práctica 2017. Luckmann 2014. Santo Tomás de Aquino 1979. Thomasius Christian 2007. Y el autor de este texto, Carlos García Torres 2021, con la ley como condición fundadora de derecho. Muchas gracias.